Bueno, te pedimos, Espíritu Santo, que descienda en esta oración, también de conocimiento, también este camino de conversión, de recordar el bautismo, de consagrarnos también a Jesús por medio de María. Por eso te pedimos también que descienda, que te quede con cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, y también nos ayudes a poder ir moldeando todo lo que Dios nos llama, lo que María nos llama para poder ir al cielo, especialmente también en esta lección, en este día tan especial para nosotros, que te quedes y que nos ayude también a ir entendiendo todo lo que vamos a ir viviendo a lo largo de estas horas. Por eso te decimos, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. San Antonio de Padua. Ruega. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante, también extenso, pero bueno, vamos a intentar meterlo en esta horita para también después vivir lo que se viene. El tema es cultura de la vida y la anticultura de la muerte. Lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos a ir hablando con Lu, pero es interesante también entenderlo cómo se fue cambiando la concepción de lo que es la vida, ¿sí? Un cumpleaños, nosotros celebramos nuestro cumpleaños, ¿por qué? Porque vemos cosas positivas de nuestra vida, ¿no? Es un año más, recibimos la vida como un regalo porque nadie puede darla, nadie, no nos podríamos dar la vida a nosotros mismos. La vida es un regalo, ¿sí? Que nosotros le damos a los demás y que nosotros también recibimos de Dios. Entonces, bueno, obviamente hay casos particulares que la vida no es un motivo de alegría o un regalo, ¿sí? Hay casos particulares que se ve como una carga, una amenaza, como que ¿para qué traje esto? ¿Para qué vine al mundo? Como también incluso los hijos, ¿no? Como un cargo. Lo de la vida de mis hijos, todo re lindo, pero son un cargo en algunos sentidos. Entonces, bueno, eh, ¿a qué voy con todo esto? Que es importante culturalmente cómo se percibe la vida, ¿sí? Eh, Hoy estamos en una cultura, se podría decir cultura, que confunde lo bueno de lo que es la vida, haciéndola como perder el verdadero sentido, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir hablando de lo que es la biología de género, que en todas sus ramas va a ir como intentando disminuir lo que es la vida, ¿sí? La vida. Entonces, bueno, estamos como en una cultura de la muerte, ¿sí? Que también lo habíamos leído como una anticultura de la muerte. ¿Por qué? Porque cultura, ¿qué es? Lo que el hombre también hace para sí, ¿sí? Lo que el hombre tiene para sí. Y anticultura de la muerte es porque en realidad esto, lo que se está implantando en la cultura, no es para el hombre, ya lo va a ir corriendo. Sí. ¿Querés leer ahí las citas de Isaías? Sí. Está buena. Y esto lo van a entender también a medida que vamos. Esta es la introducción, ¿no? Que dice: hay de los que llaman bien al mal y mal al bien, de los que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, de los que vuelven dulce lo amargo y amargo en dulce. Bueno, esa cita de Isaías que habla de cómo se van transformando las cosas, lo que parece bueno es pues malo, lo que es malo es bueno, nos habla un poco de lo que conocemos como el relativismo, que el relativismo es esta corriente o filosofía en donde dice que no hay una verdad absoluta, sino que las verdades dependen de cada uno cómo lo percibe y cómo lo ve. O sea, hay verdades al igual que hay personas en el mundo, porque cada uno puede pensar de manera distinta sobre la misma cosa. Lo malo para el relativismo es que no hay una verdad absoluta, entonces como cada uno opina según lo que le parece, se va perdiendo también lo que se conoce como el bien y el mal, porque capaz que para mí esto está bien, para vos está mal, para vos no sabés, para vos depende de la situación, entonces como que se va borrando la verdad, la única verdad que hay que nosotros sabemos que viene de Dios. Y bueno, también dentro de este relativismo, como citaba Isaías, hay una inversión de los valores. Hoy vemos como que se aplaude la mentira
y se persigue a la verdad. Y este relativismo que también viene a ser una dictadura, porque cuando uno, ante una situación que se habla, no sé, a mí me parece que esto está bien, esto está mal, y uno viene como a traer la verdad de Cristo, de la verdad de Dios, por ejemplo, el aborto. Pero dice, no, pero no sé, el derecho a la maternidad de la mujer, no, pero depende de la situación, pero uno viene a decir, no, mira, o sea, el aborto es matar a alguien, y uno viene a traer una verdad, es como que uno es atacado por también, uno es atacado por también llevar la verdad, ¿no? Entonces, esta dictadura del realismo que también te impone a que depende de dónde lo decías las cosas, que decir, como tener cuidado, o sea, cuídate con las palabras, como disfrazar lo que estás diciendo porque a uno le puede caer mal. Y bueno, hoy también nos encontramos en un momento donde nos toca defender no lo sobrenatural, la existencia de Dios, los milagros, sino que nos toca defender lo natural, como por ejemplo cuando empieza la vida, o sea, como que ya se fue instaurando tanto el relativismo, tanto esto que de acuerdo a cómo uno lo percibe, que hay que empezar a defender lo que hace años atrás ya se planteaba como verdad, hoy es una incógnita, entonces tenemos que empezar a defender lo que es natural, lo que es biológico, lo que es para nosotros como común. Flor y Ger, estamos hablando sobre la cultura de la vida y la anticultura de la muerte, pero literalmente recién arrancamos, así que no se perdieron nada. Nada. Bien, y hay un concepto que se usa en la política que se llama ventana de Overton, que nos va a servir para traerlo acá, para ver cómo es que sucede esto de que algo que parece impensado o ilógico termina siendo en la sociedad un derecho, una ley o algo que uno ya lo toma como natural. Esta ventana de Overton justamente lo que hace es como dar una serie de pasos, obviamente son como grandes escalas, ¿no? Pero que nos ayudan a comprender eso, cómo algo que es impensado se puede ver hoy en la sociedad. Entonces, lo vamos a hablar desde el ejemplo del canibalismo, que bueno, que es la práctica de comer carne humana, pero lo podemos pensar en clave de aborto, matrimonio homosexual, eutanasia, etc. El primer paso de esta ventana se llama pasar de lo impensable a lo radical. Entonces, de lo impensable vamos a tomar el ejemplo del fenómeno del canibalismo, que es algo impensable que uno pueda salir a defender que está bien que yo lo mate y me coma su carne, como que es algo ilógico, un fenómeno que es imposible de pensar. Y el primer punto lo que hace para llevarlo a lo radical es ir al campo científico. Entonces, vamos a encontrar ciertos científicos que armen un discurso sobre los pros y las cosas buenas que trae o por qué se puede empezar a considerar el canibalismo como una práctica que tiene que empezar a replantearse, a preguntarse. Entonces acá ya en el campo de los científicos se abre como un debate. O sea, un grupo expone los pros, las cosas buenas, del canibalismo y ya en la sociedad se empieza a instaurar un debate. Este es el primer paso. Entonces algo que era inimaginable empieza ya a como empezar a ponerse medio radical, ¿no? Que uno ya se lo puede plantear. El segundo paso es de lo radical a lo aceptable. Ya acá, como hay un debate en la sociedad, vamos a tener como los dos bandos, o sea, las minorías que son los que, porque como algo impensable no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero sí un sector o un grupo va a estar de acuerdo con esa práctica y vamos a tener otro grupo que no. ¿Qué pasa cuando ese grupo que no está de acuerdo empieza a decir, no, mirá, mi canibalismo me parece pésimo, o sea, tenés otra forma de alimentar, de otras prácticas? Ya a estas minorías, a estas personas que son como la oposición, los empiezan a llamar hipócritas. Hipócritas, intolerantes, retrógrados, ¿cómo vas a tener esa mentalidad? Hoy en día hay diferentes formas. Y para que empiece a ser aceptable, se le empieza a cambiar el nombre, que se llama eufemismo, que es esto de endulzar la palabra. Entonces ya no vamos a hablar de canibalismo, le vamos a llamar dieta extrema. O le vamos a llamar antropofagia, que es la práctica de comer carne, o alimentación antropófaga. Entonces ya no es canibalismo, sino dieta extrema. Transversado. Claro, como que se empieza a disfrazar. Entonces ya algo que era impensable empezó a ser radical y ahora en este punto empieza a ser aceptable. Le cambiamos el nombre para que suene mejor. El tercer punto es de lo aceptable a lo sensato. Acá en este punto ya empieza a haber como una promoción donde estas minorías, que son las víctimas, empiezan a justificar el hecho. Entonces capaz que dentro de este tema podemos escuchar a personas que digan, no, bueno, pero hay gente que está en situación de calle y que no tienen que comer, entonces frente a esta necesidad, ¿por qué estará haciendo algo ilegal? O sea, ¿por qué la ley no lo ampara? Se tendría que ampararlo. Si
pobre, o sea, realmente no tiene otro recurso. Entonces empiezan a levantar las voces de estas minorías, con también el pretexto de la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de poder contar que estas minorías necesitan que la gente sepa de esta práctica porque necesita ser aprobada porque ellos son víctimas. Obviamente siempre acá en todo esto entran los famosos medios de comunicación que de algo lo exaltan y capaz tenemos una semana en la tele hablando del mismo tema. El cuarto punto es pasar de lo sensato a lo popular. Y acá ya tenemos también a los personajes públicos, a los famosos. Empezamos a ver que en Netflix sale una serie sobre una persona en situación de calle que empieza a practicar el canibalismo, que las redes sociales difunden lo demás, que los medios de comunicación también se va hablando, entonces ya lo que era Como en su tendencia. inicio, claro, en su inicio re impensable, hoy ya uno lo empieza a ver por todos lados. Y después, como ya está popularmente, porque ya se menciona, se habla, el quinto paso es pasar de lo popular a lo político. La presión popular, ¿qué hace? Cada vez, no sé, manifestaciones, cada vez sale más series, más famosos hablando, las figuras públicas que hablan de esto, y es tanta la presión popular que se empieza a plantear como una ley que termina promoviendo la legalización del canibalismo. Ejemplo, obviamente a grandes rasgos, pero que uno realmente lo ve en, por ejemplo, la ley del aborto, o sea, que se llama interrupción del embarazo, pero con el aborto pasa esto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto está bueno tenerlo porque también vemos cómo el relativismo también se va metiendo en todo esto, que siempre empieza como en un sector, obviamente siempre hay fines políticos detrás de todas las leyes de nuestro país, pero como algo a veces que parece realmente inimaginable, impensado, termina siendo una ley en nuestro país por todo este proceso que se va gestando atrás. Tal es así que, por ejemplo, después, o hoy en día también se puede ver lo que es la ideología de género, que también usa esto del relativismo en sus creencias, en sus prácticas. Para hablar de esto vamos a tener que, es como un pantallazo general de todo lo que vamos a ir tocando, lo que vamos a poder tocar durante toda la lección, ¿no? Viendo la ideología de género como una precursora, como un árbol, digamos, que tiene unas ramas, y donde de esas ramas nace lo que es, por ejemplo, la homosexualidad, el colectivo LGTB, el aborto, El feminismo. el feminismo, la eutanasia, todas esas ramas que están como comandadas por esa ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Es ese sector, esa corriente de pensamiento que considera que una persona eh, va a empezar a elegir lo que puede ser de acuerdo a sus características socioculturales y no a su naturaleza biológica. ¿Sí? Es como que está más ligado a un pensamiento, a una forma o cómo es influenciado social y no tanto a lo que verdaderamente es en su identidad, en su género. Y en su origen, nos metemos un poco en lo que es el origen de la identidad de la ideología de género, que nace, se podría decir, del feminismo. Que el feminismo, hacemos un paréntesis acá, es algo muy bueno porque lo que busca, ¿no? En sus orígenes. En su equilibrio, que bueno, muchas veces los extremos son malos, lo que busca, no, porque yo también conozco gente que es feminista Sí, lo, avala lo, eso. lo hace, bueno, pero muy poco. ¿Qué hace un movimiento feminista correcto? Y busca la igualdad, ¿no? Busca que, por ejemplo, la mujer no sea maltratada, que tenga los mismos derechos, que tenga su espacio, que por qué van a darle los trabajos más desprestigiados. O sea, busca restablecer ese equilibrio que es bueno para el hombre. Hoy como que esa base se deformó, se fue torsionando y ya pasa a ser algo más como una lucha contra el hombre, ¿sí? Una lucha contra el hombre o como quién tiene más, ¿sí? Es como que en vez de trabajar juntos en un cierto sector de la sociedad, como se dividió, se marcó mucho y como que se están, no sé, es como que quién tiene más o yo quiero tener esto, ¿por Sí, quien qué? gana más Claro. territorio, más derecho. Y ya no se habla tanto de derechos en sí, sino de algo más de poseer. Entonces, bueno, la ideología surge de ahí, ¿no? Surge de ese feminismo, de origen marxista, donde, bueno, en grandes rasgos, lo que dijimos anteriormente está más ligado a lo cultural que a lo natural, a lo natural. Tal cual. O sea, por eso hoy también es muy difícil uno decir, bueno, yo soy feminista, porque cuando uno va a lo que es el feminismo hoy, es como que encontramos una
bolsa con un poquito de todo. Sí, nos parece correcto que como mujeres defendamos el hecho de que si yo soy kinesióloga y él es kinesiólogo y trabajamos en el mismo puesto, el derecho tiene que estar en que los dos cobremos lo mismo, por ejemplo, y no vale porque sea hombre cobre más, que yo sí estamos haciendo la misma tarea, o que los dos seamos respetados de la misma manera porque los dos somos profesionales. Eso está perfecto, pero no solo por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser persona, digamos, que todos somos dignos de ser respetados igual. El tema es que el feminismo de hoy ya como que se fue saliendo un poco de sus orígenes y encontramos además que diversas ramas. Encontramos esto de la maternidad deseada, que también defiende los derechos de las mujeres trans, que bueno, ni hablar del colectivo, que cómo son las expresiones, cómo se manifiesta el colectivo feminista, que eso ya no nos puede representar a nosotros como católicos. Y bueno, también un poco para como repasar que una de las pioneras o las primeras mujeres, digamos, que dio inicio al feminismo es Simone de Beauvoir, tiene un apellido francés, así que seguramente lo pronuncié re mal. Baudot. Ponele. Que bueno, ella se hizo muy conocida por un libro que ella escribe que se llama El segundo sexo en relación a la mujer. Que el hombre es el primero y la mujer siempre está relegada del segundo sexo. Y ella ahí tiene una frase que fue como el boom en ese momento que dice, mujer no se nace, sino que se hace. Entonces de acá parte también, como decía Juanpi, todo lo que es la ideología de género, porque uno no nace mujer, sino que se hace de acuerdo, como decía él, la cultura, el círculo social donde naciste, cómo te fueron criando. Entonces como que a raíz de este pensamiento que ella ya trae, ya no hablamos de sexo masculino y femenino, sino que hablamos de género y que ese género se construye a partir de las experiencias que cada uno va teniendo y que cada uno va tomando. Y como decía él, es importante como también traer este origen marxista, que bueno, antes era la lucha del proletariado con, bueno, proletariado con la burocracia, digamos, con la burguesía, en donde, bueno, se veía la minoría oprimida y los ricos. El feminismo es como que toma ese marxismo y lo lleva a la lucha del hombre, que es como esta burguesía, y la mujer como la oprimida, que tiene que luchar. Por eso, o sea, hoy sabemos que el hombre y la mujer son complementos, no son equipos, o sea, Argentina-Francia, no, o sea, son equipos, o sea, tienen que ir juntos, no son opuestos. Pero bueno, todo este feminismo empieza a implantar esta idea de que la mujer es la oprimida, el hombre es el opresor, la mujer es la que tiene que salir a luchar, porque el hombre es la clase burguesa. Y con esta idea de Simón de que mujer no se nace, sino que se hace, es que también se empieza a instaurar esta idea de que, bueno, depende cómo vos te percibís, depende cómo yo me percibo, y como en el origen marxista se buscaba eliminar esa diferencia de las clases, el feminismo también busca eliminar esa diferencia de clases, ya no llamando ni hombre ni mujer, o sea, ya se empiezan como a borrar el origen biológico, que somos hombres y mujeres, ya se empieza a querer achicar esa grieta para que no haya diferencia, pues no sos ni hombre ni yo soy mujer, somos de acuerdo a lo que nos percibimos y a lo que la sociedad nos permite que nosotros vayamos incorporándonos. Y bueno, entonces como que a partir de Simón empieza esta lucha de las clases. El tema es que hay un gran problema después de todo este tiempo, creo que estamos hablando acá de 19 y bastante más atrás. Que se dan cuenta que la mujer nunca va a poder ser igual que el hombre porque la mujer tiene el regalo, la gracia de ser madre. Y el hombre no. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que no puede haber hombre y mujer si entre los dos sexos la única capaz de gestar un hijo de su vientre es la mujer? Entonces, bueno, acá empieza toda la lucha también en contra de la maternidad de la mujer con los métodos anticonceptivos, ya sea las pastillas, el preservativo. Después vemos también que está todo el tema del aborto para evitar los nacimientos, etc. Y acá nosotros como católicos también tenemos que hablar de anticoncepción, muy brevemente porque después le vamos a hablar mejor, que creo que fue en los 70 que fue el boom de la sexualidad y de los métodos anticonceptivos, que es muy importante como católicos formarnos en la voluntad. ¿Por qué? Acá había un ejemplo que estaba muy bueno y que decía, si el hombre o la mujer pueden tener relaciones con cualquiera, donde sea, porque están los métodos anticonceptivos, ¿qué pasa cuando, en el caso de la mujer, no tomó las pastillas en su debido tiempo o el hombre no tiene un preservativo y no hay una voluntad firme de decir, no, en este momento no, porque realmente puede haber consecuencias después, que es un embarazo?
Hoy, lamentablemente, vivimos en un libertinaje donde los jóvenes no tienen esa voluntad porque están dominados por las hormonas, no ellos dominan las hormonas y las emociones y las pasiones, sino que somos dominados. Entonces, como nunca hubo una educación en la voluntad, sino que siempre está como el auxiliar, que es el preservativo o los métodos anticonceptivos, es que por más que haya 18.000 métodos anticonceptivos, siguen estando los embarazos no deseados, porque no hay una voluntad firme de poder dominar lo que uno siente o la pasión que uno siente o el deseo que uno siente, porque siempre tiene una escapatoria. Pero cuando no está la escapatoria, yo no me puedo dominar y están los embarazos no deseados. Entonces también esto después nos lleva a lo que hoy conocemos como los abortos. O sea, porque no tengo voluntad, tengo relaciones, no tomo las consecuencias de eso, lo que puede producir, pero tengo otro salvavidas que me tiran, que es el aborto. Entonces, recalcar primero la importancia de educar en la voluntad. Bien, retomando con un poco lo del feminismo, que decíamos que busca o sea, es como una lucha de las clases, buscando eliminar las clases de hombre y mujer, y también al eliminar la diferencia entre el hombre y la mujer, termina atacando lo que es el matrimonio. En donde, donde empiezan a ver que el matrimonio es algo inventado para favorecer al hombre, que la mujer es la oprimida en el matrimonio, porque el hombre es el que puede usar de la mujer, y a su vez también instauran esta mentalidad de que como la mujer es la única capaz de ser madre, empiezan ya a introducir que los hijos son una carga, porque la mujer tiene, ahora que es poderosa y que tiene su empoderamiento, puede salir a trabajar, puede decidir cuándo ser madre, si es madre puede decidir abortar o no para que no se le interrumpa su vida. Entonces como que también empiezan a atacar lo que es el matrimonio, que nosotros como católicos lo vemos como esta unión sagrada, o sea, este sacramento tan importante que volvemos a lo mismo. No somos rivales, somos un equipo, pero se empieza también a meter con que esa lucha también vaya entre los esposos, porque el hombre si no es el que oprime a la mujer, el hombre es el que utiliza a la mujer encima que tiene que estar a cargo del hombre, tiene que estar a cargo de los hijos, porque va a estar a cargo de que son una carga, un peso. Entonces también intenta como liberar a la mujer de esos estereotipos sociales que es el matrimonio. Y bueno, dentro también, o sea, es medio engorroso todo esto, pero está bueno entenderlo porque como de algo bueno que era los derechos de la mujer, se empiezan a abrir todas estas ramas, ¿no? Que por un lado tenemos los métodos anticonceptivos, otra rama que también ataca a la familia y a la vida, el aborto, otra rama es que se ataca al matrimonio, y otra rama que tenemos también dentro de la ideología de género es la multiplicidad de géneros, porque como ya no hablamos de sexo masculino y femenino y hablamos de género y que ese género se construye, podemos tener 18.000 géneros. Y acá cuando entra el LGBTIQ+, RS, que ya no saben ni qué más cosas ponerle, donde no encontramos solamente que existe masculino y femenino, sino encontramos los homosexuales con tendencia que le gustan, digamos, la misma persona, que son homosexuales femeninos con atracción entre mujer y mujer, homosexuales masculinos con atracción entre hombre y hombre, transexual, que es cuando uno nace con un sexo diferente al que tiene, entonces empieza a percibirse el sexo opuesto. Y después dentro de este género tenemos también como todas estas tendencias, ¿no? De ahora de que también van como disfrazando la pedofilia, porque también ahora encontramos los trans edad, no sé cómo se llama bien la palabra, pero yo tengo 26 años, pero me percibo como una nena de 10 y eso está bien, entonces yo que tengo 26 años y me percibo como una nena de 10, puedo estar con un nene de 10 años. Sí. Es Sí, peligroso, en Perú hubo un caso de un hombre que tenía como arriba de 50 años realmente y se metió en una escuela vestido de colegiala porque él se percibía como una mujer y una mujer de 16 años y abusó a una chica en la escuela. Sí. Después tenemos los transespecies, que son los que se perciben como un animal y se casan con una... O sea, realmente, o sea, nosotros nos reímos, pero realmente existe. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que hay y cómo se va formando la naturaleza del hombre, que Dios no creó hombre y mujer, fin, o sea, fue tan simple Dios, o sea, hombre y mujer, y aparecen todas estas cuestiones dentro de lo que son los lobbies, lo que es la biología de género. Y que a su vez como una búsqueda de identidad, o sea, en sí la ideología de género le saca al hombre lo que es su identidad. Entonces toda esta ramita que tiene la ideología es como una insatisfacción en esa búsqueda constante de la identidad. Es para larga la conversación, porque yo me estoy imaginando
desde la Edad Media, que el hombre le agarraba de los pelos a la mujer, con el garrote y le llevaba a la cueva, bueno, la Edad Primitiva. La Edad Primitiva, hasta pasando por la Edad Media, que eran muchísimos gays en la Edad Media, a los reyes eran gays. Sí. Y bueno, y nuestros abuelos a lo mejor, que podían tener un montón ¿cómo se decía? Queridas, Claro. de queridas. Sí. Sí, sí. Y hoy tiene nombre. Y se percibían católicos, pero... Sí, Sí, por sí. eso, o sea, y también claro. en la Biblia, que ahora la vamos a leer Sí. también, hay muchos versículos. La Biblia fue escrita hace 2000 años, y si están versículos que hablan sobre la homosexualidad, es porque hace 2000 años también había personas homosexuales, o Claro. afeminadas, creo que lo llamaban entonces porque no existía Sí. la palabra homosexual. Pero siempre nosotros nos tenemos que remitir a la Sagrada Familia y remitirnos a ese amor que tenían María y José, y más atrás aún, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, que Dios lo hizo al hombre y la compañía perfecta fue la mujer, y dijo, multiplíquense, sean fecundos, que dominen los árboles, dominen la tierra, o sea, después obviamente como todo vamos a encontrar un montón, o sea, vos decís los reyes también, o sea, la cantidad de abuso que había con las Sí. criadas, con... Que son figuras también, o sea. desastre, pero bueno, siempre nosotros nos remitimos a nuestro origen, que fue como Dios nos pensó en el plan de creación, que fue hombre y mujer, y bajo esa fecundidad y fidelidad en el amor. Después entra todo lo otro, como ahora están estas leyes, en su momento, no sé, en la burguesía habrá habido miles y una otras cosas leyes. Algo que habló, porque es una realidad, y gente cercana que tiene hijos homosexuales, que el Papa había hablado, y ahora me parece que era como un poco abierto, porque realmente yo cuando hacía el curso de acompañamiento espiritual, había una mamá que ella nunca dijo, pero yo sabía que la hija era muy amiga de mi hija y echó al hijo de la casa por ser homosexual. Claro. Bueno, justo ahora nos toca hablar de homosexualidad. Y eso me pareció como Sí, muy fuerte. Sí. Sí. ¿Queremos charlar del Sí, tema y la está- herida que causa, ¿no? Sí. Para cerrar el tema de ese título de ideología de género y meternos más en sus ramas, Papa Benedicto XVI decía: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de tal. Con el materialismo, el hombre negó su trascendencia, su alma inmortal. Con la ideología de género, ya el hombre negó su espíritu, su Dios, niega su cuerpo mismo, su naturaleza. Sin espíritu, sin Dios, sin cuerpo, el hombre se convierte en una voluntad que se autodetermina. Que más o menos también lo que decías, Bolú. Y en resumen, esa anticultura de la muerte que mencionamos al principio es lo que se está dando y lo que vamos a ir profundizando, ¿no? Cómo a partir de todas estas ramas la vida va a ir disminuyendo. Se atenta contra la familia, contra la maternidad. Sí, Ahora, contra nuestra esencia. contra nuestra esencia. Ahora metemos en la homosexualidad. El catecismo dice, Temita. sí, temita y temón. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida. Para meternos un poco en la historia, cómo se fue como instaurando lo que decíamos, la ideología de género, desvirtuó un poquito lo que es el feminismo, se fue como distorsionando todo. Al principio la homosexualidad era considerada una enfermedad, ¿sí? Incluso una asociación americana de psicólogos en el año 1970 dijeron que era una patología que debía ser tratada. Después, obviamente, este grupo, de algún grupo de homosexuales, como que hizo una fuerte presión para que lo saquen de Sí, esa la lista, concepción. para que deje de ser considerada así y simplemente una elección. Y ahora nos metemos en lo biológico, ¿no? Lo que por ahí la ideología de género saca. Biológicamente, nosotros tenemos cromosomas que nos hacen ser hombre o mujer. Digamos, gracias a esos cromosomas yo tengo esta anatomía, tengo mi biología, mi naturaleza
mi psicología, ¿sí? Que obviamente sí es cierto, se influencia por ciertos factores sociales, culturales, pero tengo mi género, mi identidad y mi carga genética, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces una persona que es homosexual, al preguntarlo, a replantearse las cosas, puede llegar a plantearlo como que, bueno, yo nací así, no tengo la culpa, no sé por qué, digamos, como que tampoco va a encontrar muchas respuestas, pero la realidad es que no haya una evidencia científica que dice que también alguien nazca homosexual. Siempre hubo o pasó algo que hizo que esa persona tenga esa tendencia, ¿sí? A ver, la figura de nuestros padres, la figura de ustedes con sus hijos, la figura de quienes nos rodean, de una figura, es muy importante también, porque la ausencia o una fuerte presencia también pueden hacer un efecto en el hijo, o en el hijo, o en la hija, o en lo que sea. Sí, y más en los primeros años de vida que son esponjas, donde también se forma una parte de la personalidad de la persona, o sea, los primeros 5 años que son tan importantes, como decía Juanpi, no hay estudios científicos que avalen, porque realmente no se conoce la causa de por qué una persona tiene esa tendencia homosexual, pero sí muchos estudios concluyen en la importancia de la figura paterna y materna, en la figura del matrimonio, en la figura del padre, en la figura de la madre, en la crianza, como son todos aspectos que son importantes y que también pesan fuerte en la personalidad de los hijos. No significa que el padre o la madre tengan la culpa de que el hijo sea homosexual, no. Pero es muy importante tener buenas figuras, tanto paternas como maternas. A ver, obviamente, capaz que excelentes padres y después, bueno, la escuela hoy increíble cómo Sí, uno viene influenciado. claro. Y ahí yo siempre hablo con ella, Sí, uno se le escapa la realidad. Si uno quisiera controlarlo todo, es como que ya dejaría de ser padre y sería Dios. un dios del hijo. Entonces, bueno, como que por ahí se complica. Ya también son los padres, también el colegio, el ambiente social, el deporte también es increíble. Entonces, bueno, como que desde lo que podemos, también somos importantes, unos referentes para la vida de los que nos rodean. Eh, y bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta. Después, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Pero antes, es cierto, digamos, como que el Papa Francisco como que también fue limpiando la mirada de cómo un católico va a mirar a una persona homosexual, ¿sí? Porque antes también era muy extremo, incluso la Biblia, capaz que si lo saca de contexto, también sería recontra remil extremista o sonaría fuerte, entre comillas. ¿Cómo lo tenemos que mirar? ¿Cómo lo tenemos que mirar? El Papa Francisco es claro y también creo que rompe una tendencia, digamos así, de errónea de mucha gente que está alejada de la religión y que no se empapa, de esto de que ante que eso es persona, ¿sí? Y que, bueno, Dios juzga todo lo que vos quieras, pero como que hay que mirarlo con amor, ¿sí? Con amor. Desde ahí todo lo demás, parte de un encuentro, obviamente. Eso lo dice el Papa Francisco, que después se virtúe es otra cosa, porque yo siempre lo que digo a mi familia es que por más que Dios sea amor, no está todo permitido en la vida, Dios es justo también, ¿no? ¿Por qué? Porque también la Sagrada Escritura dice algo que es clarito. No se engañen, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores, heredarán el reino de Dios. Después dice, acá esto es en el libro de Timoteo, ¿no? Sí, y sabemos que la ley es buena, con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, y para todo lo que se opone a la sana doctrina. A ver, nadie nace homosexual, una persona puede llegar a tener tendencia homosexual por todo lo que dijimos anteriormente, donde ahí, por esa tendencia, no está pecando, ¿sí? Una persona tiende también a muchas otras cosas y no por tener esa tendencia quiere significar que está pecando, ¿sí? Si nosotros o esa persona consiente un pensamiento, por ejemplo, un pensamiento impuro o una mentira o un pensamiento de prejuicio, está pecando. ¿Qué quiero decir con esto?
Si una persona consiente esa tendencia, como por ejemplo con actos sexuales homosexuales, está pecando, ¿sí? Incluso sin necesidad de ir al acto, si uno consiente el pensamiento y está a favor de esa idea, también está pecando, ¿sí? Eh, ¿sí? No, sí, iba a decir eso, que como escuchamos decir Dios odia el pecado y no al pecador, acá pasa lo mismo. Nosotros tenemos que como rechazar el pecado, que es la práctica homosexual y todo lo que pasa en la sociedad, pero no al pecador, porque si vamos al caso, nosotros también somos pecadores en un montón de otras cosas y no por eso nos andamos discriminando o no nos estamos tratando con respeto. Entonces, la iglesia siempre nos exhorta a tratar a las personas con tendencia homosexual con respeto, porque como decía él, ante todo es una persona, más allá del pecado que tenga como nosotros, más allá del pecado que tengamos, de las tendencias que tengamos, somos personas, entonces el respeto y obviamente evitar la discriminación, o sea, rechazar la discriminación a aquellas personas que tienen tendencia homosexual. El Papa Francisco, en esa, no sé qué fue que dijo, no sé si escribió una carta o hizo... Sí. Bueno, él dice como, ¿quién soy yo para juzgarlos? Si sabemos que está Dios para juzgar a esas personas, ¿quién somos nosotros para juzgar también el pecado del otro? Cuando nosotros tenemos una vista así también de pecado y nos cuesta un montonazo, no sé, el carácter, el dominio, la gula, la pereza, y bueno, hay personas que le cuesta más controlar esa tendencia homosexual, como a uno le Claro. cuesta también otras cosas. Que incluso podría llegar a ser la cruz de uno, ¿sí? Exacto. Porque Dios también, por medio de nuestra cruz, Dios nos pide cosas, nos pide renuncia, nos pide que soportemos, nos pide... Y es totalmente reversible esa tendencia. ¿Entendés? No es que uno ya, bueno, tiene esa tendencia y listo. Totalmente reversible desde conocimiento que tal vez yo no sepa, pero es reversible. Incluso como decíamos anteriormente, Retiros de sanando sanación. heridas. ¿Sí? Sí, hay muchos testimonios, por ejemplo, en YouTube de personas que son homosexuales y que a raíz de un encuentro profundo con Dios, de obviamente terapia, retiro de sanación, es que pudieron sanar un montón de cosas de su infancia, de su pasado, y como, no sé si la palabra sería revertir, pero sanar esas tendencias y hoy son felizmente casados con una mujer o con un hombre, o sea, matrimonios heterosexuales con hijos. Pero obviamente no podemos tender nosotros que todo el mundo cambie, que todo el mundo conozca a Dios, que todo el mundo se convierta, porque también es un tema muy delicado. Pero sí siempre tratarlo con respeto, o sea, obviamente exhortarlo a, en la medida de lo posible, que conozca a Dios, porque Dios no lo rechaza al pecador, sino al pecado. Y como decía Juanpi, en el catecismo, no sé en qué parte del numeral, dice que las personas homosexuales están llamadas a vivir en castidad toda su vida, en el sentido de que no van a poder casarse con personas de su mismo sexo, ni tener hijos, ni demás. Y como decía, es la cruz que les tocó, o es la cruz que en este momento de su vida tienen que encargar por tener la tendencia, como yo cargo con la cruz de que tengo un temperamento del miércoles y me tengo que morder la lengua para no salir a putearme con mi papá cada vez que me lo cruzo. Y bueno, mi cruz hoy será mi temperamento y tendré que luchar contra eso. Y bueno, las personas homosexuales, su cruz es su tendencia y tendrán que luchar contra eso como cada uno tiene su cruz. O sea, no mirarlos como unos bichos raros, porque también aparte de lo que decía Juanpi, está tan perdida su identidad que también necesitan un montón a Dios ahí, pero como decía él, en la medida de lo que posible, exhortarlos a que tengan un encuentro con Dios, que es lo que mejor le podemos regalar a esa persona, pero también aceptando lo que es, digamos, y nadie va a venir a mí a sentarme y decirme, vos tenés que cambiar ese carácter, no es la forma, Por vos vas ejemplo, a tener que salir de ahí, no. ¿cómo es ese encuentro con Dios? Todo lo contrario a lo que Lu acaba de hacer como ejemplo, ¿me entendés? Todo lo contrario a juzgar. Porque esa persona, nosotros somos instrumentos y tenemos que acercarlo a Dios. Y Dios se encarga después de incluso sacarle esa tendencia o que con esa tendencia se santifique, como decíamos antes. Estamos dando lo que es la homosexualidad y la importancia porque también nosotros tenemos un rol ahí importante. ¿Sí? Sí. Bueno, eso. Bueno, y nada, como decíamos, esa inclinación, ordenarla como nosotros también tenemos que ordenar nuestra inclinación y nuestra tendencia. Después en el PDF no lo vamos a leer ahora, pero está bueno porque Dolce y Gabbana, que son reconocidos, que son una pareja homosexual, ellos hablan, por ejemplo, que están en contra del lobby LGBTI, están en contra del alquiler de vientre, están en contra de un montón de prácticas, porque dicen que es muy importante que un niño nazca con un padre y una madre, no con dos padres, no con dos madres, sino la importancia que tiene la familia en la crianza de un hijo. Entonces está bueno que después lo lean o que lo busquen en internet, porque también está bueno ver
esto, digamos, que a pesar de que una pareja homosexual y que a lo mejor difieren un montón de cuestiones de la fe, estas cosas las tienen bien en claro porque ellos sostienen que toda su trayectoria y todo lo que son es gracias a su padre y a su madre y a la familia en que nacieron y a los valores que tienen. Bien, pasando rapidito, vamos a hablar un poco del matrimonio, que la palabra matrimonio viene de la palabra latín que es matrimonium, que matrem hace referencia a madre, y monium, calidad de u oficio de, que más o menos se desglosa en qué significa, que es el oficio de la madre o el labor de la madre. Entonces, de la madre obviamente como esposa y como mujer. Entonces, no podemos hablar de un matrimonio donde no hay una mujer, y no podemos hablar de un matrimonio donde no hay un hombre. O sea, sí o sí tiene que estar el hombre y la mujer. O sea, donde no hay mujer, no puede haber matrimonio. Hoy también con todo este tema de la ideología de género se nos impone que tenemos que aceptar el matrimonio homosexual. Y de la fe católica, primero sabemos que Dios nos creó, hombre y mujer, y también sabemos que es el orden en que Dios lo estableció. Siempre volvemos al fin primero de que Dios nos ama y solamente Él sabe hacernos felices, y en esa felicidad es que entra el sacramento del matrimonio. Obviamente volvemos a lo mismo, sabemos que para una persona homosexual es muy difícil, o sea, una persona homosexual que tiene su pareja que, bueno, ya vive en pecado, porque como decíamos él, la práctica homosexual es muy difícil como para ir como católicos ir con esta idea de, bueno, te podés casar, pero no nos tenemos que olvidar que Dios nos pensó así, y si querés también vos mencionar un poco lo que dice las escrituras y todo lo que habla de la Biblia también. Dios nos pensó así desde el inicio. Si leemos el Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer, la mujer fue parte de la costilla del hombre, o sea, constantemente Él desde el inicio de la creación nos pensó. ¿Sí? Nos pensó con una identidad, con un género, con un fin, que es la procreación, con la unidad del amor. Bueno, con todo ese fin Dios ya nos pensó. Incluso cierra acá la Sagrada Escritura con las bodas del Cordero. En el Apocalipsis. En el Apocalipsis, sí. Y esto es importante porque a Dios no digo que hay que entenderlo, sino que hay que saberlo leer también, ¿no? Como que desde el inicio hasta el final, a mí me gusta a veces porque Dios se nos muestra con muchos significados, símbolos. Por ejemplo, el sacramento, el matrimonio es un sacramento, que si vamos a la etimología de la palabra, en latín significa eso de madre oficio, o sea, es muy importante y Dios, o sea, Dios hace ese juego constantemente de palabras porque tiene un sentido y un fin. Por eso es muy lindo. Es una pausa activa esa. Y entonces, bueno, eso, más que nada saber que una persona con esa tendencia homosexual o que tiene ya práctica homosexual, por ahí tampoco va a poder cumplir ese fin también que creó Dios al hombre y a la mujer, que es el matrimonio, ¿no? Que para procrear, para unirse, para amarse. Bien. Y bueno, también dentro de toda esta ideología de género que encontramos hoy, vemos que hay muchos ataques contra la vida misma, ¿no? Que hoy un poco lo estuvimos hablando. Nosotros tenemos en el inicio de la Biblia, que es el Génesis, que Dios toma el barro y le sopla, o sea, le infunde un espíritu, nos moldea y bueno, y crea la vida humana. Entonces acá también entender que nosotros no somos solo el cuerpo, sino que tenemos infundida un alma. O sea, somos una unidad sustancial, pero que tenemos cuerpo y que tenemos alma. Y hoy tenemos como esta cultura, como decía Juan, de la muerte, en que solo se lo concibe a la persona como persona y nos olvidamos del alma, que es la parte que viene a infundir Dios en cada uno de nosotros, que es igual de importante que el cuerpo. Y también como hablábamos hoy, que uno de los fines del matrimonio, que es la unión y la procreación, es que la única forma de transmitir naturalmente la vida humana es el acto conyugal que sea entre el hombre y la mujer. Naturalmente Dios nos pensó así, o sea, después entran todas las cuestiones de la infertilidad y etcétera, 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 pero naturalmente la única forma de que la vida humana se reproduzca es la unión entre el hombre y la mujer. Y esto es súper importante, o sea, vivirlo en el sacramento del matrimonio, porque Dios nos hace, bueno, yo tenemos gracia todavía, los hace cooperadores, porque ustedes también contribuyen en la vida de una persona, o sea, Dios, que es creador de la vida, elige al padre y a la madre para que sean co-creadores también de una vida más. Como que el padre y la madre vienen a poner esta parte material, que vendría a ser el hijo, y Dios de los esposos infunde un alma, o sea, muy importante. Y por eso es que también los católicos lo vemos con tanto, no sé, como amor, con tanto respeto a lo que es el acto conyugal, porque realmente vivido como Dios nos los pide, es hermoso. Y entenderlo así como que Dios elige que
dos personas dentro del matrimonio sean co-creadores con él, es hermoso. Lo que pasa es que, bueno, también como se empieza a salir de esta idea de la vida cristiana y los valores de la vida cristiana, no importa ni que esté dentro del matrimonio, no importa la hermosura que tiene para nosotros el acto conyugal, no importa si somos co-creadores o no, o sea, hay veces que, como decíamos, la vida es una carga, un problema, y nos olvidamos también del alma. Y esto también es, a ver, hay una palabrita acá que es muy importante y que se opone un poco a lo que es esa voluntad de Dios o esa finalidad también del matrimonio, entre todas, que es la esterilización, ¿no? Que por ahí, bueno, saben lo que es, ¿no? Una intervención quirúrgica que le saca esa capacidad del hombre y la mujer de poder ser madre o padre, ¿no? Y bueno, para un en grandes rasgos, ¿no? Hay esterilización masculina y femenina. La masculina, vasectomía, ligadura o sección de los conductos deferentes, o sea que no hay una imposibilidad de que los espermatozoides salgan de los testículos, por ejemplo, hasta la uretra. Y esterilización femenina, que es ligadura de trompa de falopio, bloquear o ligar las trompas de falopio, que pasa lo mismo con la mujer, ¿no? El óvulo desde el ovario hasta el útero. Y eso es importante también tenerlo en cuenta porque, a ver, ahí también nosotros como que muchas veces queremos ser Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces como que hay que estar atento a toda esa, porque lo va poniendo la sociedad también. Antes capaz que se practicaba, pero hoy ya termina siendo una tendencia, una moda, un boca a boca, un conocido que se hizo esto, me gustó. O sea, ahí, también hay que ser más astutos y obviamente si se hace de forma terapéutica y está justificado terapéuticamente porque es debido a muerte, bueno, ahí sí, ¿no? Que hay unas ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, que sea una enfermedad grave, que sea el único remedio, pero en otras condiciones está mal. O para ayudar a la mamá que no se muera. El útero a veces está tan grande, la pared Y a mí a los 38 años que me sí tuvieron o que ligar las sí, trompas. el médico le liga las trompas para que Claro, si hay... no se embarace, porque en el futuro embarazo se muere. Ella tiene 10 hijos. No, no, Sí, no. eso hay que, o sea, primero que sabemos que hay veces que hay médicos que cuando realmente pasa capaz en los sectores públicos, cuando vio a una mujer hacerse alguna operación y demás, sin el consentimiento de la persona le ligan las trompas de falopio, eso es gravísimo, para justamente evitar la reproducción. Y por otro lado, tener en cuenta esto, o sea, que realmente sea una causa súper grave o realmente la última opción para proceder a la esterilización, porque si no, volvemos a lo que hablábamos hoy, como que no estamos cumpliendo tampoco con esta fidelidad al matrimonio que es estar abierto a la vida. También, Qué calorcito. ay, sí, es como súper desagradable. Otra forma que también tenemos de ir en contra de la vida son, como dijimos, los métodos anticonceptivos, que es todo método que se utiliza para justamente impedir la concepción o la vida. Y que bueno, esto obviamente produce un montón de efectos en la persona, básicamente primero porque como que hay una desconexión entre el cuerpo y el alma, como que priorizamos el cuerpo antes que el alma, y también entender que la práctica anticonceptiva es un pecado grave. Y acá la iglesia enseña esto. Cualquier uso del matrimonio en el que maliciosamente quede el acto destituido de su propia naturaleza, que es la virtud procreativa, va en contra de la ley natural y los que tal cometen se hacen culpables de un grave pecado. Nada, siempre volvemos a lo mismo, estar siempre abiertos a la vida. O sea, estar siempre abiertos a la vida no significa estoy en contra del aborto, sino también en el acto conyugal estar siempre dispuesto a que si tienen que venir un hijo, que venga. Después más adelante vamos a ver que obviamente, o sea, existen los métodos, No se puede. por eso, existen los métodos naturales. Hay gente que, en realidad, los hospitales, por ejemplo, esas mamás que tienen cantidad de hijos y que no los pueden mantener y que tienen otros problemas. Sí, igual siempre... A mí lo que me da miedo, yo sinceramente, a Belén también le digo lo mismo, que no, Digo, Belén. o sea, el matrimonio y los hijos no es la única función. Bueno, es como que se quieren casar para tener hijos. Hay que pensar también en su cuerpo. O sea, me parece genial que exista la procreación para tener hijos, pero también pensar en el cuerpo, porque Dios nos dio un cuerpo, porque nos ama. Hay que cuidar este cuerpo. ¿Cómo? Maternidad responsable, a lo mejor, sin método anticonceptivo, el dioxino y nau, que ahora no sé si se sigue llamando.
Pero bueno, hay chicos, mujeres que son jóvenes. Y yo también Sí. creo igual que La eso realidad también es un es profundo pasable. discernimiento, que justamente es una paternidad responsable, uno siempre tiene en cuenta su salud, su dinero, sus posibilidades. Si la casa está explotada de gente, tampoco es cuestión de tener más. Pero bueno, también hay que pensar, ¿realmente mi casa está explotada de gente? ¿Realmente mi cuerpo está corriendo peligro o es que me quiero quedar gordita? Claro, o sea, también decimos esto que es No, importante que pero por existen, ejemplo, no solo la apariencia de que quiero quedar gordita. Yo tuve un problema de salud, me hubiese obvio, gustado tener más hijos, pero al tercero ya no No, podés, por porque supuesto. Obvio. Pero eso es tuve sumamente preclampsia, válido. tuve re mal. no, Sí, obvio, sí, es lo sí. que Yo estoy decían totalmente de esto, acuerdo que, Entonces, Pero eso es sumamente válido y lícito para poder elegir no tener más hijos. claro, ser Claro. padre es ser claro, padre es un pero llamado. también, bueno, era más joven, quería tener 10, después ya. Después ya te con fue. el primero ya está. No, tuve 3. Re bien. Pero Claro, es cierto pero, que pero, yo que no, creo pero que por no es ahí- un pecado, eso quiero dejar claro. Mejor, No tenemos es que, tu, no es tu. tenemos Claro, que es eso. ordenar la Y es familia. también una vocación. Una vocación que no es pecado. No, Claro, si obvio. la tenemos Por eso. puesta- El tema es que por eso también estamos dando nosotros los métodos anticonceptivos, pues lo Que están estamos mal. enseñando que están mal, como que intentar ir a lo natural Que y existen estar métodos siempre naturales. abierto a la vida. O sea, eso también Dios. Si Dios siendo Dios tiene el poder de que si Él quiere que Suceda en el acto conyugal nazca el hijo, van a ser, obviamente, si nosotros nos ingeniamos las 1001 métodos anticonceptivos, va a ser difícil porque Dios también nos Sí, hace hay libre. historias de un matrimonio que pues, sí, bueno, decidieron no tener hijos, bueno, ahí, bueno, Claro. porque Claro. el matrimonio o una conocida mía que se dijo las Eso, cosas, bueno, que tenía claro, 5, eso yo. quedó embarazada de mellizo. Pues sí, bueno, tenía que quedar embarazada. ¿Viste? Claro. Eso es obra de Dios. Claro, Bueno, por bien. decir, Bueno, las trompas científicamente se pueden Sí. desatar. Científicamente Por eso, se y bueno, puede. y siempre profundizar en esto del llamado a la castidad, que eso es, por más que eso. Sí, nomás ¿En el decir, matrimonio? sí, Incluso. también, todo el tiempo, hasta ¿Cómo que nos es? muramos. La- Y la castidad en el matrimonio también está orientado a tener en cuenta que no porque me casé, entonces mi mujer va a ser un objeto de placer o mi esposo va a ser un objeto de placer y cuando yo quiera, cuando yo... No, o sea, también hay que tener en cuenta que en la castidad en el matrimonio siguen estando, o sea, los mismos detalles que en el noviazgo. O sea, no es, bueno, porque ya me casé, listo, ya está, dejo todos mis esfuerzos, no cuido más la vista, no cuido más mi cuerpo, vuelvo a ser esclavo de las pasiones. No, o sea, tiene que haber también constantemente un dominio bien orientado. Y también con esto de los métodos naturales, Dios en el ciclo de la mujer creó un montón de días de infertilidad. O sea, no es que Dios dijo de los 30 días las mujeres van a ser fértiles, entonces cada vez que haya un acto conjugal va a haber un hijo. No, hay días de infertilidad en donde también, en el orden perfecto de Dios, también están esos días de infertilidad, por eso es importante que la mujer conozca su ciclo para tener relaciones con el esposo y no quedar embarazada. Pero volvemos a lo mismo, siempre en discernimiento, como decía la Belu, es el momento, o sea, económicamente o sea, alguno de los esposos está transitando una enfermedad, ¿cómo está la situación económica del país? ¿Realmente tengo la madurez suficiente para yo ser hoy madre? Sí, Pero un todo con un discernimiento. discernimiento con Dios, sí, para Eso. todo eso tiene que haber educación. también, Sí. 100%. Exactamente. Por eso esta charla es para también Concientizar. conocer, concientizar de lo que la iglesia nos está diciendo de estos temas. Porque si no, es como que hacemos, mejor no sabemos nada y bueno, claro, hacemos lo que queremos. No, la iglesia habla un montón de estos Sí. temas. Necesitamos conocer, Y educarnos para saber qué es lo que Pero en Dios la nos villa es pide. muy difícil que la gente. Sí, Sí, Sí. bueno, ahí es donde necesitas el triple de Igual, educación. sin ir más lejos, fíjense que, o sea, en la villa, No, yo no, fuera de la villa. Yo creo Fuera. que a nivel global. pero fíjate todo, qué En la lindo. adoratriz, en las Sí, artes inmaculadas, pero por eso te digo los que- barrios, Sí, hay que pero hablar de por este ejemplo, tema. gente con 7 chicos que no los puede tener. Por eso, culturalmente también, o sea, no es que yo le echo la culpa. Esta lección también está para ver eso, ¿no? La ideología de género capaz que está desvirtuada, todo lo que ustedes quieran, pero también eso es importante, cómo en las escuelas, socialmente, culturalmente, se desvirtúan las cosas. Por eso hay que conocer realmente
y ver si realmente aporta algo bueno, porque yo tengo conocidos feministas que son, que tienen un escudo y una espada, y después personas feministas que realmente las veo involucradas, que quieren ese equilibrio. Entonces, bueno, hay como saber distinguir todo Mira, esto. cuando tenía 18 años iba a la vuelta del Paraguayo Sí. a dar charla de sexualidad con el método y yo, no, por eso digo, no sé si Antes la Por eso. iglesia- antes en la iglesia se daba el curso. Hoy justo nos tocó esta charla que está muy interesante, pero vamos a tener que avanzar porque se viene algo mucho más interesante. Tenemos a Tic Tac ahí que nos dice. Que yo tengo ansiedad, imagínate cómo estoy. La mitad es difícil, vamos a hacerla rápido. Yo creo que lo también Sí, sí, después hacemos un día de asado y charlamos todos los temas. políticamente hay que tener mucho. Eso es importante. Cuando uno más conoce, más puede amar a Dios. Y Bien. por eso está dando esta lección. Va, siguiente tema. No. ¿Y la muerte dónde está? Ahora. Esperá, lo último. Rápido. Bueno, ahora vamos a unir lo que es la muerte, ¿no? Pero en este caso, lo que es el aborto, que también es algo que nos instaura esta ideología de género como desvirtuada, como decíamos anteriormente, que es la anticultura de la muerte, ¿no? Acá también se va impregnando, como que cuando Lu decía, mis hijos son un cargo, que realmente tengo que dedicarme tiempo para mí, que esta también ambición de querer siempre tener muchos más bienes, mucho más poder, también te va sacando el tiempo. ¿Y qué es el aborto entonces? ¿No? Es una expulsión causal o intencionada de una vida que se va gestando y que está gestándose dándole la muerte, ¿no? ¿Y qué dice la iglesia también? Que, bueno, Dios siempre nos pensó, eso es la realidad, ¿no? Y que dice, antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Dios nos conoce desde ese instante, ¿no? Desde antes de que nuestros padres nos hayan pensado incluso, ¿no? Y que la realidad es que hay vida desde el momento de la concepción, eso ya sobre sobre el aborto habrán escuchado mucho, ¿sí? Habrán escuchado mucho. Así que bueno. O sea que, perdón, tanto desde el punto de vista católico como de la medicina, hablamos que la vida es importante, hay vida desde el momento de la concepción y pensándolo en clave como Dios nos pensó desde toda la eternidad hacia adelante, Así que es. nuestros padres tengan pensado que nosotros naciéramos. Bueno, después tenemos un poco sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que vamos a decirlo muy rápido, que no es ninguna interrupción, o sea, es muerte. Interrupción, yo interrumpo la charla para después continuarla, interrumpo la peli, me voy al baño, vuelvo y le pongo play de vuelta, pero yo un embarazo no lo puedo interrumpir y después volver a gestar porque lo estoy matando al Claro, momento seríamos en un que, robot con un botón, claro, nos apagan y... al momento en que decido abortar. También decimos que no es voluntaria por el hecho de que siempre hay muchos factores que están dando vuelta en la elección de abortar, ya sea porque mi mamá, porque mi novio, porque la iglesia, porque esto, porque no puedo ahora, porque me van a cortar el estudio, porque no voy a poder trabajar. Entonces uno realmente, ¿qué porcentaje de esa decisión es libre? Muy chiquito, o sea, voluntariamente, para que uno tenga la voluntad de elegir algo, tiene que ser libre y siempre hay muchas causas, inclusive y muchas políticas, veces dominada por el miedo también. sí, que no nos hacen libres. Después también tener en cuenta que no es la emergencia de salud prioritaria, como que se decía antes, ¿no? Que muchas mujeres mueren porque los abortos son clandestinos y en realidad la causa número 1 de muerte en las mujeres son los problemas cardíacos, después afecciones respiratorias, después tumores y muy pocos de porcentaje de mujeres que mueren a causa de un aborto y que muchas veces, ni siquiera es voluntario, ¿sabes? Es espontáneo. Bien, no vamos a como profundizar más que esto, solamente decir si se puede ser católico y a la vez defender el aborto, que es lo que también más nos interesa. La respuesta es Y no. Claramente no, porque es como que decíamos, ¿no? Dios nos propone algo y nosotros también estamos yendo en contra de lo que es la vida. Entonces eso es importante. Entendiéndolo al aborto como un sacrificio diabólico, o sea, está como el querer constantemente disminuir. ¿Qué quiere el diablo? Que no le demos gloria a Dios, que no cumplamos el mandato que Dios nos dio. Entonces, bueno, eso también cumple el aborto. Toda ley abortista, incluso que esté a favor y que no aborte, también sigue siendo un pecado mortal. O sea, siempre tener en cuenta que el aborto en la situación que sea es un asesinato y bueno, es como un pecado realmente mortal. Estar de acuerdo, o sea, si yo estoy a favor del aborto, también estoy en pecado grave porque estoy a favor de algo De la que va muerte. en contra de lo que Dios que es vida.
Después les vamos a pasar a Pepe para que profundicen, porque hay un montón de cuestiones que estaban buenas leerlas, pero no nos da el tiempo. El otro punto también que se presenta como en oposición al aborto, pero también dentro de la muerte, es la eutanasia, que es básicamente finalizar con la vida de una persona. Y acá también tener cuidado porque como hablamos al principio de lo impensable y qué sé yo, siempre se califica dentro del derecho, el derecho a morir dignamente, el derecho a no sufrir. Como que primero si el sufrimiento a la persona la hace indigna, y realmente el sufrimiento es la causa para morir, o sea que porque estás sufriendo tenés derecho a elegir cuándo terminar tu vida. Y segundo, que también en la eutanasia como que nos ponemos en el lugar de Dios, de yo decido hasta cuándo, dónde y cómo, cuando eso no me corresponde a mí, decidir hasta qué punto yo voy a vivir. Y también desde el punto de vista cristiano, para nosotros el sufrimiento tiene mucho significado. Como hablamos esto, purificar, de poder ofrecerlo, de unirnos a la sangre de Encontrarlo Cristo, a al Jesús también, sacrificio puede de ser la Cristo, conversión. la conversión de una persona. Sé que a veces es difícil, pero realmente no a la eutanasia, porque realmente sacamos a Dios y nos queremos poner nosotros en el lugar de Dios. Y está bueno también conocer esto porque desde nuestra familia a veces se dice, vale la pena que sufra tanto, vale la pena que siga, por ejemplo, no sé, en el hogar de ancianos que esté así, que... Y mira, para Dios todo vale la pena, realmente. Por más que nosotros no lo podamos entender en Dios, en el sufrimiento, por más que el otro no sea consciente, que Dios se la ingenia y sabe que ese sufrimiento tiene un propósito. Dios no da nada sin propósito. Sí. Y bueno, lo que decíamos que la verdadera muerte digna es la de haber recibido el sacramento de la extrema unción, de la unción de los enfermos, poder tener un acompañamiento de la familia, que también la asistencia médica para paliar los dolores. Esa es la mejor muerte digna. Primero, recibir el sacramento de la extrema unción, la confesión, la comunión. Y por último, nomás decir que Sor Lucía, que es una de las pastorcitas que se le apareció a la Virgen de Fátima, ¿Quién? No te escucho. Sor Lucía, Ah, que una de las videntes que se le presentó a la Virgen de Fátima, ella dice que la batalla final, estos mensajes de la Virgen, ¿no? Es entre la familia y Satanás. O sea, como que ella dice que en los últimos tiempos, que ya lo estamos viviendo, ¿no? Que el demonio se va a meter con la familia, Nadie con se el quiere matrimonio, cansar. exactamente. Entonces, nosotros como católicos tenemos que, justamente, como decía el Pato, estamos conociendo la verdad de la Iglesia para tener nuestros corazones, llevar a nuestras familias y poder defender lo que es realmente el matrimonio, la importancia de la familia y el valor de la vida, ¿no? Que hoy está contrariamente perdido. Fin. Bien. La verdad, Tomamos un traguito.